¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado. Es un gusto poder compartir la palabra en esta mañana. Somos un grupo de 13 entre estudiantes y staff del Instituto UC Pines. Para los que no saben, el Instituto UC Pines es una escuela sanatorio que se encuentra ubicado en el estado de Alabama y tiene alrededor ya de 45, 48 años que fue fundado con la única finalidad, hermanos, de que poder llevar el mensaje médico misionero con las personas que lo necesitan, y no solamente el mensaje médico misionero, pero también no solamente dar esperanza en cuanto a dolencias físicas, sino también dolencias espirituales. Reciban un saludo por parte de toda la comitiva que viene con nosotros y estamos contentos que puedan recibirnos aquí en su iglesia. Hay una cita que se encuentra en el libro del Ministerio de Curación y dice: cuando el Evangelio se recibe en su pureza y con todo su poder, es una cura para las enfermedades que se originaron, ¿en dónde? Para que se originaron en el pecado. Hermanos, como médicos, nos formamos 7 años en la escuela de medicina. ¿Para qué? Para solamente tratar síntomas y no tratar causas. Es interesante que todos los medicamentos, probablemente usted está tomando, probablemente los medicamentos que en algún momento usted estuvo tomando, solamente eran para tratar síntomas, pero en ningún momento fueron para tratar la causa. Y esto es lo interesante. Como médicos tratamos solamente síntomas y no causas. El problema es que siendo médico y tratando con pacientes todos los días, me frustro todos los días, porque no sé realmente cuál es la causa de la enfermedad. No sé realmente cuál es la causa de la diabetes. No sé realmente cuál es la causa de la presión arterial alta. No sé realmente cuál es la causa del cáncer. ¿Hay alguno de aquí, hermanos, que la sabe? Probablemente ustedes me pueden decir: bueno, tengo diabetes porque mis padres eran diabéticos. Tengo la presión arterial alta porque, mis padres tenían la presión arterial alta. Tengo cáncer porque mis padres o una tía o un tío tenía cáncer también y por eso me transmitieron el cáncer. Pero en realidad, hermanos, es frustrante que las investigaciones y más investigaciones no lleguen a una causa definitiva de cuál es la causa de esas enfermedades. El problema es que, si no sabemos cuál es la causa de las enfermedades, ¿cómo vamos a poder tratar estas enfermedades? Y hasta cierto punto es frustrante, ¿verdad? Cada vez que tengo un paciente conmigo, yo tomo la analogía como si fuera un árbol, ¿verdad? Un árbol que tiene malos frutos. Ahora, si tenemos un árbol que tiene malos frutos, ¿cómo tratamos el problema de ese árbol? Probablemente usted le quita los malos frutos, probablemente usted le quita las ramas, probablemente usted le quita las hojas, y con eso, hermanos, ustedes ya tratamos el problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar con ese árbol? ¿Cuál es el problema? ¿El problema está en las ramas? ¿El problema está en el fruto? ¿O el problema está? El problema está en la raíz. Y es interesante que en la escuela de medicina yo no aprendí esto. En la escuela de medicina yo solamente aprendí a podar las ramas. En la escuela de medicina solamente aprendí a podar el fruto. Yo nunca aprendí a cómo cavar. Yo nunca aprendí a cómo llegar a la raíz. Yo nunca aprendí a tratar la tierra alrededor para que tenga buena alimentación, buena nutrición ese árbol. Es interesante, hermanos, que solamente los síntomas, los malos frutos de un árbol, en la salud, la fruta y las hojas son los síntomas. Los síntomas, hermanos, incluyen dolores, inflamación, fatiga, fiebre, debilidad y escalofríos.
Solo ocultarán la evidencia, hermanos, que el problema está más abajo, hermanos. Tenemos que ir más a lo profundo. Solamente los frutos, los síntomas que usted tiene, son solamente, es un indicativo que algo está mal, pero no solamente en la rama, sino mucho más abajo. Ahora, lo que sustenta la fruta y lo que sustenta la fruta o la mala fruta son ¿qué? Son nuestros comportamientos. De la manera como tú te comportes, tú puedes tener frutos buenos o puedes tener ¿qué? Frutos malos. Si los comportamientos son buenos, hermanos, bueno, definitivamente se presta para que tú des buenos frutos. Si tus comportamientos van a ser malos, bueno, se prestará para que tengas frutos malos. Por ejemplo, si usted fuma cigarrillos, bebe alcohol, bebe alimentos altos en grasa y no hace ejercicio, lo más probable es que usted desarrolle malos frutos. ¿Qué son qué? Malos síntomas. Pero si usted evita fumar, si usted evita beber alcohol, si usted evita comer alimentos con grasa, altos en grasas saturadas, lo más importante, y se mantiene en buena forma física, lo más probable es que usted desarrolle ¿qué? Buenos frutos o buenos síntomas. Los comportamientos, pero hermanos, los comportamientos no son todo lo que hay para el problema. Todavía debemos ir ¿qué? Como escuché, dijeron que debemos ir a la raíz. Esa es una analogía, hermanos, de un paciente, la analogía de un árbol. ¿Ok? Las necesidades. Para que tú desarrolles un tipo de comportamiento, debemos de tener necesidades. ¿Ok? El tronco representa las necesidades que tenemos, necesidades físicas, necesidades ¿qué? Espirituales. Cada uno de nosotros tiene necesidades que debemos cumplir a diario para poder sobrevivir. No podemos elegir o cambiar cuáles son esas necesidades. Y si se cumplen de acuerdo a las leyes de nuestro Creador, vamos a promover una estabilidad física, emocional y espiritual. Recuerden, tenemos necesidades físicas, como por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades físicas? Las estudiamos ahorita en la mañana. Agua, descanso, ejercicio, luz solar, agua, nutrición, temperancia y una confianza en Dios. Esas son las 8 remedios naturales. Hermanos, si nosotros nos desviamos de esas leyes físicas, o va a ser para bien o va a ser para mal. Recuerden, necesidades, y esas necesidades van a hacer que nuestros comportamientos sean para bien o sean para mal. Pero también, hermanos, tenemos necesidades espirituales. ¿Por qué ustedes vinieron hoy, el día sábado? ¿Perdón? Para estar con Dios. Tenemos la necesidad de nutrirnos espiritualmente. ¿Por qué oramos todos los días? Bueno, tenemos esa necesidad que debemos de suplir y nadie más, hermanos, va a suplir esa necesidad. Nadie, hermanos, va a comer por nosotros. Nadie va a tomar agua por nosotros. Nadie va a respirar por nosotros. Así como nadie va a orar por usted. Bueno, podemos tener oraciones intercesoras, pero nadie va a estudiar la Biblia por usted. Usted tiene que nutrirse también espiritualmente. Pero estos síntomas, estos comportamientos y estas necesidades van a estar regidas por leyes que nuestro Creador nos dejó. Ahora, esas necesidades, hermanos, están regidas por algo que... Ahora vamos con la raíz. ¿La raíz qué serían, hermanos? ¿Serían qué? Nuestras creencias. Yo me comporto como adventista, bueno, porque yo creo en el mensaje de los 3 ángeles y porque creo que el sábado es el día del Señor. Por eso vengo todos los sábados a adorar a Dios. ¿Qué fue lo que está rigiendo mi comportamiento? Mis creencias. Yo no como carne de cerdo y trato de llevar una dieta basada en plantas. ¿Por qué? Porque, bueno, Génesis 1:29 menciona que deberíamos de comer frutos, leguminosas y todo ese tipo de alimentos basados en plantas. Mis comportamientos, hermanos, van a ser regidos por algo muy importante, que son, ¿qué?
tus creencias. Y algo muy importante porque, hermanos, si tú no crees que salir a caminar, si tú no crees que salir a hacer ejercicio va a ser beneficio para tu cuerpo, hermano, tú no lo vas a hacer. Si tú no crees, hermano, que dejar de comer carne va a ser beneficio para tu cuerpo, no vas a dejar de comer carne. Es interesante que, bueno, si tú crees, hermano, que es mejor quedarte 2 horas extras en tu trabajo en vez de evitando hacer ejercicio de esas 2 horas, hermano, tú te vas a quedar en tu trabajo 2 horas y no vas a hacer ejercicio porque para ti tu creencia es más importante el trabajo que llegar a casa y relajarte y sobre todo es pasar un tiempo con tu familia. Eso es lo que tú crees. Es por eso, hermanos, que yo les recomiendo que lean el libro de Ministerio de Curación, porque la única manera para que nosotros podamos creer es ¿cómo? ¿Perdón? Estudiando, leyendo, ¿sí? Nuestras creencias, esas son nuestras raíces, ¿verdad? Lo interesante de eso, en un árbol, hermanos, no son las raíces las que causan el problema, ¿verdad? ¿O son las raíces las que causan el problema o es lo que está alrededor de las raíces? Si quieres saber cuál es el problema, hermano, debemos mirar al suelo. Debemos mirar al suelo y debemos ir a un nivel más profundo. ¿Ok? Si queremos arreglar la fruta, si queremos arreglar las hojas, tenemos que tratar el suelo para que contenga todo, para que lo que el árbol necesita, para que nosotros tengamos lo que el árbol necesita para que esté sano. ¿Ok? Si usted y yo estamos enfermos, tenemos que mirar nuestras fuentes para encontrar el problema. Y recuerden, hermanos, somos una entidad física y espiritual. No podemos dejar a un lado no podemos concentrarnos solamente en lo físico. Tenemos que mirar al lado espiritual. Y de la misma manera, hermanos, como nosotros tenemos necesidades físicas, también tenemos necesidades espirituales. Y hasta cierto punto yo les pudiera decir, hermanos, con la experiencia que hemos tenido tratando con pacientes, para mí es más importante tu necesidad espiritual que pueda ser suplida que tu necesidad física, porque eso es lo que te va a mover, eso es lo que te va a estimular, eso es lo que va a hacer que tu espíritu esté tranquilo, esté en paz, esté en calma. La sierva del Señor menciona que el 90% de las enfermedades se producen ¿en dónde? En la mente. En la mente. ¿Sentimientos de qué? De amargura. Sentimientos de egoísmo, sentimientos de ansiedad, sentimientos de depresión, sentimientos de enojo. Todo eso, hermanos, va a hacer que tu mente se encuentre cargada de espiritualidad negativa y de esa manera tu cuerpo solamente va a ser un reflejo de lo que tu espíritu está pidiendo o de lo que tu espíritu está faltando, esa necesidad espiritual. Lamentablemente, bueno, llegar a esa conclusión nos ha tomado mucho tiempo, nos ha tomado mucho, eso nunca lo aprendí en la escuela de medicina. Ahora, hermanos, entonces, ¿a quién le gusta el dolor? De todos los pacientes que tenemos en el sanatorio, bueno, a nadie les gusta el dolor, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener enfermedades? A nadie, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿el síntoma del dolor o la enfermedad es buena o es mala? ¿Perdón? Exactamente. Recuerden, los síntomas en el árbol, los frutos malos en el árbol eran ¿qué? Eran síntomas. Si la persona que está cuidando el árbol no se da cuenta o no hubieran frutos malos, bueno, él seguiría consumiendo ese tipo de frutos sabiendo que es un fruto malo, ¿verdad? Entonces, los síntomas, hermanos, hasta cierto punto, bueno, pudieran ser buenos. La lepra. La lepra es una enfermedad, es una infección
Vamos a tomar un ejemplo de la lepra, en el cual las personas se infectan con una bacteria en particular que comienza a afectar las manos, los pies, y las partes que están distantes al corazón. La infección daña los nervios y finalmente una persona no tiene sensibilidad. Una persona no puede sentir. Ese es el problema de la lepra. Es una bacteria que va a ingresar a tu organismo y esa bacteria va a empezar a carcomer tus sentidos nerviosos y de esa manera la persona que tiene lepra no va a sentir. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen lepra? Bueno, así que eventualmente comienzan a perder los dedos de las manos y los pies debido a lesiones, debido a quemaduras, debido a cortes y otros problemas que no pudieron sentir. Si tú y yo, hermanos, ponemos nuestras manos en una estufa caliente, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a retirar inmediatamente, ¿verdad? Pero el problema con las personas con lepra, lamentablemente, ellas van a retirar las manos cuando empiecen a oler el tejido ya quemado. Y ese es el problema de la lepra. Hermanos, entonces, tomando en cuenta este principio, tomando en cuenta este ejemplo, ¿es bueno que nosotros tengamos enfermedades? ¿Es bueno que tú sientas el dolor? Bueno, hasta cierto punto podríamos decir que sí, pero el dolor solamente me está diciendo que hay algo más abajo, que hay algo más profundo, que pudieran ser tus fuentes físicas, que no estás supliendo bien tus necesidades espirituales o no estás supliendo bien tus necesidades físicas. Pero como les dije hace rato, para mí es más importante suplir la necesidad espiritual que la física. ¿Es buena la función que cumplen las enfermedades entonces, hermanos? Bueno, hasta cierto punto sí, porque nos van a decir que algo está mal. Nos dejan saber que algo está mal. Entonces, ¿las enfermedades se producen de la nada o hay una causa? Todo efecto tiene ¿qué? Una causa. Pero, hermanos, ¿cuál es la causa de esa causa que causó ese efecto? Entonces yo podría decir, bueno, toda causa tiene ¿qué? Toda causa tiene otra causa. Las causas tienen causas. Pero hermanos, ¿cuál es la causa de las enfermedades? Toda causa tiene un efecto, ¿verdad? Y vamos a tomar un ejemplo rápido acerca de la presión arterial alta. 30% de la población aquí en Estados Unidos sufre de la presión arterial alta, 29% de las personas también sufren de obesidad, y esto es, bueno, obesidad, presión arterial alta y diabetes, 30%, 33% de la población aquí en Estados Unidos. Presión arterial alta es un ejemplo muy común, 1 de cada 3 personas aquí que está ahora, adultos, tiene la presión arterial alta. Y usted no me va a mentir, probablemente su tío, probablemente su primo, probablemente su vecino tiene la presión arterial alta. Lamentablemente, bueno, ¿cuál es la causa de la presión arterial alta? Bueno, lo que pasa con los pacientes de la presión arterial alta tienen una vasoconstricción. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una vasoconstricción? Bueno, una vasoconstricción es cuando nuestros vasos, primeramente los vasos arteriales, se cierran. Se cierran. Cuando los vasos se cierran y se vuelven duros e inflexibles, es cuando se va a desarrollar la presión arterial alta. Eso es una vasoconstricción. La presión arterial alta, la presión arterial aumenta, entonces la vasoconstricción es la causa de la presión arterial alta. ¿Y ustedes creen que hemos ya resuelto el problema? ¿No, verdad? Causas tienen causas. Lamentablemente no hemos todavía encontrado la causa de la presión arterial alta. ¿Cuál es la causa, hermanos, que tus arterias se vuelvan duras e inflexibles?
se vuelvan, se obstruyan? ¿Y cuál es la causa que tus arterias empiecen a hacerse, el espacio que hay entre las arterias se vuelva más delgado y de esa manera, bueno, la presión arterial alta suba? ¿Cuál sería la causa? El exceso de grasa y la falta de ejercicio podrían ser una de las causas, ¿verdad? Pero algo muy importante, en nuestro cerebro se encuentra algo, hay dos respuestas por el sistema nervioso central. Una es la respuesta simpatética y la otra es la respuesta parasimpatética, ¿ok? La respuesta simpatética es cuando tú vas en la calle caminando y te encuentras un perro y te empieza a ladrar y lo primero que haces, ¿qué es lo primero que haces? Empiezas a correr y tu corazón empieza a acelerarse. ¿Por qué? Porque tu cerebro empieza a producir adrenalina y cortisol para que tú empieces a correr y te puedas escabullir de ese perro, ¿verdad? Es una respuesta simpatética. Al momento que esa respuesta simpatética se activa en tu cerebro, tus arterias se vuelven duras e inflexibles por el cortisol y la adrenalina, las arterias tu corazón empieza a latir más rápido por la acción de la adrenalina y el cortisol empieza a producir más glucosa para que tú corras en ese momento y puedas dejar al perro atrás. Es una respuesta simpatética. La otra respuesta parasimpatética es la respuesta de reposo. Es la respuesta como tú estás ahora. Estás sentado, estás escuchando, estás relajado probablemente. Yo ahorita estoy en la respuesta simpatética. Ahorita estoy un poquito con el estrés arriba, pero eso me ayuda, ¿verdad? Para que yo pueda recordar, gracias a Dios, para que yo pueda recordar lo que tengo que compartir con ustedes. Recuerden, simpatética y parasimpatética. Entonces, llegamos a la conclusión que la presión arterial alta va a ser causada por una vasoconstricción y esa vasoconstricción va a ser causada por el sistema nervioso central simpatético. ¿Ya llegamos a la causa? ¿Ustedes creen que no hemos llegado a la causa todavía? Bueno, es cierto. Todavía no hemos llegado a la causa, porque ¿cuál es entonces la causa de que tu sistema nervioso simpático se eleve? ¿Cuál sería la causa? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Nervios? ¿Perdón? Pudiera ser, sí. Hay una hormona que se llama la leptina, o leptin. La leptina es una hormona que se libera del tejido adiposo, ¿ok? Se libera de la grasa. Y esta hormona viaja a través de tu sistema circulatorio y llega a una área del cerebro que se llama el hipotálamo, ¿ok? Y en el hipotálamo hay receptores para la leptina. Ahora, la leptina tiene dos funciones. La primera función de la leptina es decirle al hipotálamo, ok, ya estoy liberando mucha leptina, tienes que dejar de comer, ok. Recuerden, la leptina se libera de tu tejido graso, de tu tejido adiposo, se libera de la grasa, ok. Es por eso que se piensa que los pacientes obesos liberan muchas cantidades de leptina, porque la leptina no solamente va a decirte que ya no debes de comer más, sino también va a promover que en tu hipotálamo haya esa respuesta simpatética, haya esa respuesta de estrés. Y esa respuesta de estrés va a hacer que tu sistema nervioso simpático se altere también. Entonces, la leptina desencadena que el sistema nervioso simpático aumente su estabilidad, ¿ok? Ahora, la leptina especialmente se encuentra alrededor de la grasa que ustedes tienen en su abdomen. Se va a liberar y va a circular a través de tu sistema circulatorio, va a llegar a tu hipotálamo y en el hipotálamo va a
promover y va a estimular que tú estés estresado, va a estimular que tú estés ansioso y va a estimular también que tu metabolismo se acelere. Y esto hasta cierto punto es bueno, hermanos, pero si tú tienes los niveles de leptina altos todo el tiempo o crónicos, se piensa, hermanos, que la obesidad también es una resistencia a la leptina, que los pacientes obesos no pueden, que el hipotálamo de los pacientes obesos no pueden recibir esa señal de la leptina y por eso ellos no pueden dejar de comer. Se piensa que, bueno, es una teoría, una resistencia, la resistencia a la leptina. Ahora, desafortunadamente la señal de que la leptina va a promover en el hipotálamo es de que tú dejes de comer. El problema es de que después de esa señal, la leptina va a producir este desencadenamiento de estrés en tu sistema circulatorio. Hermanos, hemos llegado a la causa de la presión arterial alta, es una vasoconstricción estimulada por el sistema neurosimpático y ahora la leptina es estimulada por el tejido adiposo. Llegamos a la conclusión, ahora sí que el tejido adiposo es el causante entonces de la presión arterial alta. ¿Cuál es entonces la causa que nosotros tengamos buen tejido adiposo? ¿Una alimentación qué? Una alimentación alta en calorías. O más bien, sí, una alimentación alta, bueno, las calorías, pero ¿qué van a hacer que tú tengas altas calorías, que tú almacenes muchas calorías en tu cuerpo? Bueno, pues que comas alimentos altos en calorías. Y aparentemente, hermanos, ustedes o nosotros pensamos de que comemos alimentos bajos en calorías, pero solamente le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes van a comer mantequilla de maní, solamente una cucharada de mantequilla de maní tiene 200 calorías. ¿Ok? 200 calorías. Si ustedes se comen una rebanada de mantequilla, perdón, una rebanada de pan que tiene alrededor de 100, 150 calorías, dependiendo qué tipo de pan sea, aparte unas 2 cucharadas de mantequilla de maní, serían que estaríamos hablando de 400 calorías en cada sándwich de mantequilla de maní. 400 calorías, cuando usted, hermano, solamente puede comer alrededor de 1500 a 1800 calorías, solamente con un sándwich de mantequilla de maní. Ahora, lo interesante de esto es de que, ahora si nos vamos a las plantas, el apio, para que ustedes puedan igualar 200 calorías de apio, ustedes necesitan alrededor de 3 libras de apio. 3 libras de apio para que ustedes puedan igualar 200 calorías de mantequilla de maní. Entonces, hermanos, el detalle es que estamos consumiendo alimentos altos en calorías. ¿Llegamos ahora sí a la raíz del problema? ¿Hemos llegado a la raíz del problema? Entonces, el problema son las calorías. ¿Perdón? La grasa. ¿Por qué comemos alimentos altos en calorías? Porque, bueno, lamentablemente tenemos un paladar distorsionado. Ustedes necesitarían alrededor de un año para que ustedes pudieran suplir las células de sus papilas gustativas para dejar de comer alimentos tan cargados de azúcar, tan cargados de sal y tan cargados de saborizantes. De paso, hermano, soy enemigo número 1 del azúcar. Ustedes saben que el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. Y la epidemia de obesidad aquí en Estados Unidos no es por la grasa realmente, sino más bien es por el azúcar. Por el azúcar. The FDA, que es el organismo aquí de Estados Unidos, promueve, bueno, no voy a decir que promueve, sino más bien recomienda que solamente al día tú deberías de comer 6 cucharadas de azúcar refinada. Yo diría, bueno, tú no deberías de comer ninguna cucharada de azúcar al día. El detalle es que la mayoría de los refrescos embotellados no tienen 6 cucharadas, sino tienen hasta 38 o 40 cucharadas de azúcar en solamente una botella.
una botella de refrescos embotellados. 6 cucharaditas, 6 teaspoons de azúcar al día, 24 gramos. Cada cucharada tiene 4 gramos. ¿Hemos llegado a la conclusión del problema? El problema es el azúcar. El problema son las grasas. O el problema soy yo. Si usted tiene un recién nacido y usted lo alimenta con solamente plantas y nunca le da de comer alimentos saborizantes, el niño no va a tener su paladar distorsionado y va a alimentarse con solamente plantas y nunca va a estar antojándose de alimentos cargados de saborizantes. Es interesante, hace unos años en una publicación aquí en Estados Unidos se hizo un estudio con 93 ratas. A esas ratas durante 15 días se les dieron a beber agua con cocaína y agua con azúcar, ¿ok? 93 ratas. Después de los 15 días, 90 de esas ratas prefirieron consumir agua con azúcar que agua con cocaína. 93% de esas ratas. Es interesante cómo la mercadotecnia nos ha hecho creer, y es el detalle, hermanos, creer lo que tú crees, que si tú estás tomando solamente agua, como esta, es aburrido, o no eres cool, no eres divertido. Pero hermanos, vimos en la mañana los beneficios que tenemos acerca del agua, vimos en la mañana acerca de los beneficios que tenemos de recibir los rayos del sol todos los días, y los 8 remedios naturales que nos dio Dios como nuestro Creador, hermanos. Si los llevamos a la práctica, si los llevamos a la práctica diariamente, nos estaremos evitando de muchas dolencias, hermanos. ¿Hemos llegado a la causa, hermanos? ¿Por qué a nosotros nos gusta entonces comer alimentos con azúcar? ¿Perdón? Por nuestro gusto, exactamente por nuestro paladar distorsionado, por nuestro gusto, pero ¿por qué? Nuestras decisiones. El lóbulo frontal, hermanos, es el que se encuentra aquí en la frente, es el que va a ser el encargado, hermanos, de que tú decidas, de que tú empieces a crear nuevos hábitos. De paso, bueno, si tú quieres que tus resoluciones para este nuevo año se hagan realidad, empieza por crear hábitos pequeños. Hábitos como, por ejemplo, en la noche hablamos acerca del ayuno. Empezar a ayunar una vez a la semana. Empezar a comer 2 veces al día. No comer entre comidas. Hábitos, decisiones, crear hábitos. Es la única manera para que nosotros podamos vencer ciertas dolencias y enfermedades. Se necesitan solamente, hermanos, alrededor de 63 días para que tú puedas crear un buen hábito. 63 días, no son 21 ni son 3 semanas, son 63 días para que tú empieces a crear un nuevo hábito. Necesitarías más o menos alrededor de 1 año, hermanos, para que tú te olvides de consumir alimentos cargados en azúcar. Yo tengo que será alrededor de 1 año, probablemente 1 año y medio o 2 años, que trato de evitar alimentos o más bien bebidas con contenido de azúcar. Y la última vez, hace como 6, 8 meses, fui a Atlanta por razones de unos documentos y comí una hamburguesa vegetariana y por curiosidad, bueno, pedí una Fanta. Cuando probé la Fanta, hermano, dije, wow, nunca me había dado cuenta que me estaba matando yo anteriormente. ¿Por qué? Porque yo no sabía discernir
discernir el gusto. Ahorita yo puedo, bueno, gracias a Dios, es un proceso que te va a ayudar mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es, hermanos? Es dominio propio, ¿verdad? Dominio propio, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hemos llegado a la conclusión, ¿cuál es la causa? De que tú tengas la presión arterial alta, que tú tengas vasoconstricción, de que tu sistema nervioso central se estimule, de que tú tengas leptina, de que tú tengas tejido adiposo, de que tú te alimentes con alimentos altos en calorías, de que tu gusto esté distorsionado, de que en todo momento tengamos decisiones malas y malos hábitos y repetitivos. ¿Hemos llegado a la causa? Todavía. ¿Cómo es nuestra naturaleza humana? El problema, hermanos, no está en la comida. El problema no está si el alimento es grasoso o tiene azúcar. El problema es que mi condición como humano. Y cuando me doy cuenta de que soy un pecador. Salmo 51:5 menciona, ¿qué menciona Salmo 51:5? Vayamos a las Biblias y busquemos Salmo 51:5. Porque al final de cuentas, hermanos, el problema de la presión arterial alta es básicamente mi condición humana, mi condición como persona. Dice, he aquí en maldad he sido formado. ¿Y qué dice? En pecado me concibió mi madre. En última instancia, hermanos, lo que nos queda es ¿qué? El pecado. Yo no estoy diciendo que tú seas pecador, por eso estás enfermo. Pero me estoy refiriendo al pecado en general, a esta tierra llena de maldad. El pecado en última instancia, si tomamos, hermanos, cualquier enfermedad, tomamos diabetes, tomamos cáncer, tomamos artritis reumatoide, y lo pasamos por este proceso, vamos a llegar a la misma causa. Y así sucesivamente, siempre llegaremos a la misma conclusión. El pecado. Si no fuera por el pecado, hermanos, no habría enfermedad. Lo que no quiero que pienses, hermano, es que porque tú eres pecador estás enfermo. No, todos somos pecadores. Y el ejemplo de Job, bueno, en la Biblia, que era un hombre que justo, y sin embargo, ¿qué pasó con él? Se le permitió al enemigo que fuera a atormentarlo con una terrible enfermedad. Sin embargo, hermanos, era el problema de su enfermedad, ¿era qué? El pecado. El pecado del enemigo. Fue el pecado del enemigo lo que causó la enfermedad de Job. Pero hermanos, tomando en cuenta este principio, y si tomamos cualquier enfermedad, vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe ¿qué? También la ley. Pues el pecado ¿qué? Es transgresión de la ley. Pecado es igual a transgresión de la ley. ¿Qué es la ley? La ley de Dios. Pero hermanos, ¿cuál es el fundamento de la ley de Dios?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y ¿qué? Los profetas. Pecado es igual a transgresión de la ley. Ley es la ley de Dios. La ley significa ¿qué? Amor. Enfermedad, hermanos, en muchos casos es causada como resultado de un problema ¿de qué? De amor. En la escuela de medicina aprendí a medir la frecuencia cardíaca, aprendí a tomar la presión arterial, aprendí a tomar la temperatura, aprendí a medir los niveles de oxígeno, pero en ningún momento aprendí a medir los niveles de amargura de la persona. En ningún momento aprendí a medir los niveles de ansiedad de la persona. En ningún momento aprendí a medir los niveles de enojo de las personas. Es interesante ver que a medida que veo pacientes, me encuentro con el mismo patrón. Después de haber desarrollado cáncer o antes de haber desarrollado cáncer, tuvieron una pérdida emocional, física o material. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero las palabras de Jesús nos dicen, donde pongas tu tesoro, allí estará ¿qué? Tu corazón. Hermanos, ¿dónde pones tu tesoro? ¿En las cosas de esta tierra o en las cosas terrenales? De la misma manera, hermanos, que nadie puede comer por ti, nadie puede amar por ti. Nadie va a suplirte con amor. La única persona que va a suplirte con amor es Jesús. Y en la mañana, hermanos, todos los días en la mañana, Dios nos pone un banquete. Dios nos pone un banquete con oxígeno, nos pone un banquete con vegetales, nos pone un banquete con verdad, necesidades físicas, necesidades espirituales, nos pone un banquete con nuestras necesidades espirituales que debemos de suplir al día. Y también nos da cada día el amor, para que nosotros ¿qué? Lo compartamos con las demás personas. Mi oración es que en la Iglesia Advenimiento de los Tres Ángeles podamos compartir el amor entre nosotros, incondicional, así como el amor que Dios nos da. Dios los bendiga.